Bueno, agradecemos la presencia aquí de José Ignacio Paliza, quien es ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Agradecerle su amabilidad de aceptar siempre nuestras invitaciones para No, conversar de temas de interés, porque dicen que las palabras se cogen de quien la dice. para mí Y, siempre ha sido grato acompañarlos a ustedes en Uno más Uno. Así que gracias por la invitación y por tenerme aquí. y gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con los 5 meses de gestión del gobierno. ¿Cómo lo evalúa? ¿Cuál es su propia reflexión? El presidente hizo la suya ayer, pero usted tiene la suya. Mira, la relación gobernantes-gobernados de República Dominicana se había roto. La credibilidad de los políticos, sobre todo en sus presidentes, estaba en muy mal momento. Uno de los grandes esfuerzos que Luis Abinader ha impulsado en estos 5 meses es eso mismo, cambiar esa matriz y cambiarla de raíz, que la gente pueda volver a creer en los políticos y que pueda volver a creer en sus gobernantes, que se puede cometer errores, sin embargo que se haya la suficiente humildad de poder enmendarlos cuando sea propio. El cambio no es producto de una noche, es producto de procesos que en el tiempo nos pueden llevar a tener un mejor país y un gobierno acorde al mismo. Y esa es la matriz que acompaña el gobierno del presidente Luis Abinader. En estos 5 meses, gran parte de las promesas que se impulsaron en campaña han sido satisfechas. De un gobierno que ha dado 2 millones o ha incluido a 2 millones de dominicanos en el Seguro Nacional de Salud para universalizar el acceso al sistema de salud, que ha aumentado el salario de los policías, que vamos rumbo a tener los programas de solidaridad el doble del aporte que existía previo a la crisis del COVID, que prometió justicia independiente y hoy tenemos un ministerio público que actúa por sí solo, sin mandato de las líneas del poder que tradicionalmente era la forma en la que se comportaba el Ministerio Público. Esos y muchos otros esfuerzos han venido gestándose en apenas 5 meses de gobierno. Es un presidente que trabaja largas horas al día, 16, 17 horas. Y por cierto, nos obliga a todos también a hacerlo. Sí, porque si el jefe está trabajando, tú tienes que quedarte, no te puedes ir. Y es una persona que ha puesto mucha pasión, mucho amor a las cosas las que hace. No tengo yo dudas que al culminar este gobierno terminará siendo el mejor gobierno de la historia dominicana. Mientras tanto hay muchos retos que Muchos. tiene el gobierno. El tema de la crisis sanitaria y la crisis económica que ustedes heredaron, porque hay que decirlo así, crea una situación muy complicada en la República Dominicana y hay quienes consideran que el camino que se está emprendiendo del endeudamiento no es el mejor. ¿Qué opinas sobre eso? Nosotros somos contrarios al endeudamiento. Lo fuimos en el pasado y lo somos hoy. No nos agrada endeudar el país. Sin embargo, el endeudamiento es una herramienta que debe utilizarse cuando se necesita. Lamentablemente, los gobiernos anteriores endeudaron el país cuando la economía crecía al 6, al 7, al 10%. Cuando éramos referentes en el mundo en materia de crecimiento, ahí nos endeudamos. Hoy, que el país está en una situación muy difícil, que los déficits por diferentes razones son muy altos, es un momento en el que para poder salir de la crisis tenemos que acudir a financiamiento. No hay otras alternativas. Claro, eso no es una tendencia o no una política que se mantendrá en el tiempo, como fue la política del gobierno anterior, que cogieron prestado todos los días hasta los fines de semana. No, la intención nuestra es, una vez pudiendo sobrepasar la crisis, sobre todo sanitaria, que vive la República Dominicana y que la economía pueda comenzar a despertar, pues entonces no es una tendencia que nosotros mantendremos en el tiempo. Porque vuelvo a repetir, no nos agrada el hecho de tener que acudir a financiamientos. El otro gran reto, por supuesto, es el tema sanitario, Paliza. El presidente ayer volvió a pedirle paciencia a las personas y decía que aunque reconocía que el toque de queda es incómodo, es la mejor alternativa ahora mismo frente a otras medidas sanitarias. Me gustaría saber qué le dirías a la población, porque hay mucho malestar y sobre todo muchas quejas en redes sociales en relación a que el toque de queda se está aplicando con cierta discrecionalidad, que unos sectores sí, inclusive sectores económicos y también algunos funcionarios. Miren, nosotros tenemos que buscar el equilibrio entre la salud, cuidar la salud de la gente y cuidar también de la salud de la economía.
ese es un equilibrio que no es sencillo de poder lograr. Por eso usted nota que en oportunidad el toque de queda o las medidas restrictivas tienden a variar un tanto en el tiempo, en la medida en la que también va variando el contagio. Porque necesitamos que la economía siga caminando con buen pie. Y esa es una dinámica que no solamente se impulsa en República Dominicana, sino en los mayores países del mundo. Estamos obligados a convivir en esa dualidad de necesidades que tiene la República Dominicana. El confinamiento no es el estado natural de la gente. A ninguno de nosotros nos agrada el hecho de tener que estar confinados en nuestros hogares. Sin embargo, en oportunidad, como el confinamiento elimina o reduce el compartir entre seres humanos, el aglomeramiento entre seres humanos, ha ayudado a bajar o a mantener los contagios con cierto nivel de prudencia. Yo estimo que en los próximos días, si el contagio se mantiene con una tendencia a la baja, como ha ido produciéndose en los próximos días, habrá una flexibilización necesaria de las medidas que el gobierno últimamente produjo con la intención de eso, ¿verdad? De poder mantener el equilibrio que hablaba originalmente. Ven una tendencia a la baja, pero nosotros desde la comunicación percibimos como que los números todavía continúan altos. Claro, de acuerdo a los boletines. Alto, pero hay que recordar que de algún contagio que al final de diciembre era de casi el 40%, hoy está en los 20 y tantos %. Sigue siendo alto, pero ha ido en disminución. Y entendemos que los próximos días esa tendencia se irá manteniendo hacia la baja. Si se mantiene hacia la baja, no hay dudas que vamos a flexibilizar, porque el gobierno no quiere mantener a la gente en sus casas, ni en una situación que no sea la propia. Todos estamos cansados del confinamiento, todos hemos vivido 10, 11 meses en una situación contraria a la que es muy natural a la gente y a la economía, pero también hay que felicitar el hecho de que el sacrificio que ha hecho individualmente el dominicano, así como también lo que han hecho las autoridades sanitarias, el Gabinete de Salud, los cuerpos del orden, el gobierno, nos ha llevado hoy a tener una de las letalidades más bajas de la región y del mundo. Eso hace que, por lo menos proyectado, lamentablemente proyectado, y contrastándolo con los países de la región y del mundo, el manejo del COVID en República Dominicana no ha sido sino quizás de los más oportunos. Para cerrar el tema COVID de mi parte, Adalberto, usted que es un hombre tan informado, ¿tiene ya por si acaso fecha precisa de cuándo llegará la vacuna o cualquiera de las vacunas a que maneja verdad el pago? Las vacunas se irán recibiendo en olas y estimamos que antes de cerrar este mes, que quedan días, puedan venirse a recibir, o a principios del mes de febrero, puedan comenzarse a recibir las primeras dosis. Que ya hay un programa de vacunación específico que se irá aplicando en 5 fases de manera muy al detalle. ¿La puede detallar, por favor? Que inicialmente tiene que comenzar con el personal médico que está en la primera línea de fuego y que está atendiendo al COVID de manera específica. Luego, posteriormente, las poblaciones más vulnerables, los cuerpos del orden, y así sucesivamente hasta que haya una vacunación completa de la población dominicana. El gobierno sí ha logrado adquirir las suficientes vacunas para tener a toda la población vacunada por completo y de forma gratuita. La preocupación no es haber adquirido la vacuna, sino cuándo llega, cuándo se la vende, cuándo están disponibles, porque justo comentábamos nosotros al principio del programa una información fechada en México que se produjo ayer de un encuentro de expertos y organizaciones de la región lamentando la inequidad con que la vacuna se está distribuyendo en el mundo. Bueno, por eso es que el gobierno dominicano hizo esfuerzos múltiples dirigidos a través de diferentes orientaciones para poder accesar a todas ellas, más allá de los acuerdos internacionales que se arribaron a través del COVAX, del cual somos partes. Adquirimos de forma directa y privilegiada con el interpósito de algunos empresarios que colaboraron inicialmente y apostaron al futuro de la AstraZeneca cuando no estaba debidamente aprobada, y adquirimos una cantidad importante de dosis para vacunar hasta la mitad de nuestra población aproximadamente. Y luego también hemos hecho lo propio con Pfizer. Hemos ido también a mercados, a diferentes espacios del mercado internacional para competir por ellas. Y hay una apreciada posibilidad de que nosotros estemos a punto, apenas días, de poder recibir las primeras vacunas y que se vaya produciendo de forma escalonada la recepción de las mismas, de tal modo que de forma
privilegiada dentro del difícil mundo que vivimos, el país, aún siendo un país en vía de desarrollo, tengamos acceso antes que otros países similares de la región. Cambiando de tema, Paliza. No hay una prioridad más importante hoy para el gobierno dominicano que esa. Eso dijo el presidente también ayer. Cambiando de tema, hay quejas de empleados y funcionarios del gobierno que han sido despedidos de distintas instituciones públicas y no le han dado las prestaciones laborales correspondientes. Inclusive ya están habiendo brotes de movilizaciones. ¿Qué es lo que pasa con eso? Inclusive algunos incluyen esas quejas que lo despiden y no se le paga viáticos que tenían pendientes. Mira, no conozco el caso específico que usted define. En el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia, aquellas personas que han sido apartadas se han ido a sus casas con sus prestaciones laborales. No me refiero al Ministerio Administrativo, pero como Ministerio Administrativo debería tener conocimiento de lo que pasa y sobre todo el Ministerio, ¿cómo se llama? El Ministerio de Administración Pública. Es Administración Pública en realidad. Está lleno de gente. En realidad es el Ministerio de Administración Pública, sí. Pero la política del gobierno dominicano actual es que cualquier persona que pueda ser apartada de sus filas, pues evidentemente tenga sus prestaciones al orden. Ahora, también hay que recordar que existe una gran cantidad de personas que cobraban un salario y no trabajaban. Inclusive a esos hay que rescindirles sus contratos formalmente o sus supuestos contratos. Pero no hay una política del gobierno sino de cumplir con el marco legal que regula el tema y que ese no sea un tema necesariamente de conversación. Muchos PRMistas se quejaban de que no estaban guisando, la grasa no le había llegado y que esperaban que en enero se produjeran algunas integraciones al tren gubernamental. ¿Cuál es el plan? No, los compañeros, la militancia del partido ha ido pudiendo ingresar al gobierno de forma escalonada para que puedan participar ellos del cambio que impulsa el presidente Abinader y que tengan un espacio de participación acorde a su experiencia, a su recorrido, a su capacidad y experiencia, de tal modo en que puedan hacer sentir a sus familias orgullosas de haber trabajado de forma, digamos, importante para producir el cambio en República Dominicana, el cambio de gobierno. Y eso es algo de lo que de alguna forma nos sentimos satisfechos en la medida en la que ha sido produciendo. Sin embargo, por el tema de la propia pandemia, de las dificultades económicas que vive el país y de no producir en República Dominicana un quítate tú para ponerme yo, eso es un proceso que se ha ido dando de forma paulatina, sistemática, de tal modo que aun cuando todavía hay compañeros que tenemos que buscar la forma de integrarlos al gobierno, porque son gente de cierta consideración y de valía, es un tema que ha ido perdiendo fuerza en la medida que ha avanzado la gestión del presidente Abinader. Bueno, ya que Adalberto introdujo el tema político, en su condición de presidente del PRM, Paliza, se están haciendo las entrevistas para el Tribunal Constitucional. Mañana iniciarían el proceso, avanzaría para lo que es la Defensoría del Pueblo y también está pendiente Cámara de Cuentas. ¿Cuál va a ser la posición del PRM y también del gobierno? ¿Se va a mantener lo de llevar personas independientes de los partidos políticos o ya se va a comenzar a bajar líneas? No, la política del presidente Abinader y del PRM sobre estos temas se ha mantenido siendo coherente. Nosotros apostamos a la independencia de la justicia y apostamos a la independencia de los órganos constitucionales. Claro, cada uno tiene sus consideraciones y sus distinciones, no todos son iguales. ¿Eso es válido para la Defensoría del Pueblo? Sí, evidentemente, pero claro, la Defensoría del Pueblo tiene un perfil o un objetivo un tanto difícil que, por ejemplo, el de ser un juez. Son personalidades... Pero la ley que la crea dice que no puede ser un... Sí, efectivamente. Y había un rumor muy fuerte, Paliza, bueno que usted lo aclare, de que Luis Abinader tenía una persona que era su preferido, un candidato preferido. Nosotros no tenemos, además, el caso específico del Ministerio de la Defensoría del Pueblo escapa a la influencia del propio presidente, no así necesariamente como el caso de la justicia o del Tribunal Constitucional, donde el presidente es quien preside el consejo que lo designa. Hay niveles de influencia, pero no con igual nivel de participación. Pero puede usted tener la tranquilidad de que el Partido Revolucionario Moderno, a través de sus actores, así como el gobierno del presidente Abinader, no hará otra cosa que no sea impulsar un proceso que nos lleve hacia la independencia de la judicatura, de tener una Cámara de Cuentas que trabaje,
y que esté a la altura de las circunstancias y también de la Defensoría del Pueblo. Nosotros respetaremos los cánones constitucionales y constitucionales que rigen estos temas y apoyamos o apostamos a la independencia de esos órganos. No seremos igual que el pasado y lo hemos ido demostrando cuando las circunstancias nos lo han exigido, tanto con la conformación de un ministerio público independiente, que la Constitución no lo obliga, pero que el presidente se desprende de su poder para impulsar los procesos que hoy se viven en República Dominicana, así como también el caso de la Junta Central Electoral, cuyos miembros hay algunos, inclusive técnicos, que no eran del conocimiento ni de los propios legisladores que lo apoyaron o lo lograron concretizar como miembros de ese tribunal. Nuestra posición y la del partido, la del presidente Abinader, es de independencia. Ya se nos acaba el tiempo, pero solamente 30 segundos, porque en estos días leí una especie de sondeo que estaba hablando ya de presidenciables en el PRM y lo mencionaban a usted. Para mí eso es extemporáneo, pero ¿usted qué opina? Lo mencionaba a usted. En cualquier momento me lanzo a la presidencia de la Junta de Vecinos de mi casa. Nadie quiere ser presidente de la Junta de Vecinos de mi casa. No, pero vamos a ver. Estamos a 5 meses del inicio de un gobierno de alta valoración y de un presidente que lo viene haciendo muy bien. Eso no es un tema que se discuta a lo interno del partido, ni a lo interno del gobierno, ni existen esos movimientos. Eso es ni sí ni no. Eso es ni sí ni no. No, bajo ninguna circunstancia. No es algo que mueve hoy ni a ningún dirigente del partido, como tan propio al propio presidente Abinader. Estamos muy concentrados en hacer nuestro trabajo. Esos no son temas que se discuten. Pero la creatividad y los trabajos a veces periodísticos son entretenidos y entretienen a cualquiera, pero no son, gracias. No son reales. Y muchos gracias, éxitos. José Ignacio Paliza, por su comparecencia y siempre por la franqueza con que responde a nuestras preguntas. Vamos a pausar y volvemos entonces con Felucho Jiménez.